versículos 16, 17, estamos viendo doctrinas de la Biblia y el día de hoy estaremos viendo los distintivos bautistas. Los distintivos bautistas. Vamos a leer todos juntos versículo 16, versículo 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden tomar asiento. Durante mis días de instituto bíblico, en una de mis clases del instituto bíblico, aprendí algo que se llama distintivos bautistas. ¿Qué son estos distintivos bautistas? Bueno, algo interesante de los distintivos bautistas es que estaban en acróstico. En otras palabras, es la palabra bautista. La palabra bautista comenzando de la letra B, A, U, T, I, S, T, A. Y es lo que vamos a ver en esta noche, esos distintivos bautistas. ¿Qué son los distintivos bautistas? Estos distintivos es lo que nos distingue de las iglesias y que principalmente distinguía a los cristianos durante el tiempo de la persecución, de la Santa Inquisición. Es interesante también ver y notar de que no muchos creen lo que nosotros creemos como bautistas. Algo tan sencillo, por ejemplo, como el bautismo y la cena del Señor. Algo tan sencillo como los oficiales en la iglesia, en una iglesia, que son el pastor y los diáconos. Algo tan sencillo como tener acceso directamente a Dios. Algo tan sencillo como la autoridad de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, aunque parezca que es algo que es sin significado para aquellos cristianos que comenzaron a abrazar estos distintivos, era algo importante, porque no todos creían en lo que los cristianos de antaño creían. Estos distintivos no fueron creados en un momento específico. No podemos decir, comenzaron en el año 1300 o en el año 800. Estos distintivos simplemente fueron tomados por creyentes a través de los años que se adherían a las enseñanzas de las Escrituras. Eran cristianos que tenían a la Biblia como su guía en fe y práctica. Estos distintivos también pues nos distinguen de otras iglesias, de otras denominaciones. Son verdades en las cuales creemos y que creemos que están en la Biblia. Ahora, estos distintivos no es solamente en lo que creemos, porque pues hay muchas otras cosas más que creemos. Por ejemplo, la justificación, la redención, creemos en la seguridad de la salvación, creemos en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, creemos en la autoridad de la palabra de Dios y varias de las doctrinas que ya hemos visto. Pero bueno, vamos a sintetizar y vamos a hacerlo un poco más rápido. Número 1, el primer distintivo: base y autoridad bíblica. Base y autoridad bíblica. Y recuerde, es un acróstico y estamos comenzando con la letra B. Y también pudiera ser la Biblia es la única autoridad. Vamos a ir a 2 Timoteo, que ya estamos ahí, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a pedirles a los hermanos de allá del audio que no se muevan, ¿verdad? Que no se muevan. Yo ya tengo prendido aquí mi micrófono. Muy bien. Entonces, 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creemos que la Biblia es la única autoridad para la iglesia. Es la palabra inspirada de Dios y es nuestra guía de fe y práctica.
Ninguna tradición puede ser tomada como una base para nosotros ser seguida. Ningún concilio puede ser más importante que las Escrituras. Ningún pastor puede decir, ok, vamos a hacer algunos cambios en la Biblia y ahora esto es lo nuevo en lo que vamos a creer. No podemos hacer así. De ninguna manera, algún día el pastor puede llegar y decir, tuve un sueño y de ahora en adelante vamos a hacer de una manera diferente. ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia es la única autoridad del creyente. No podemos añadirle, no podemos quitarle, no podemos nosotros decir esto me conviene, esto no me conviene. Toda la palabra es instruida e inspirada por Dios y Dios nos la ha dejado a nosotros para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos en justicia. Número 1, base y autoridad bíblica. Número 2, el segundo distintivo es la autonomía de la iglesia. Ya vimos la letra B, ahora vamos a ver la letra A, vamos en va. Autonomía de la iglesia. Vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3. Cada iglesia bautista local se gobierna de manera autónoma bajo la cabeza de Cristo, sin jerarquía o control externo. Creemos que la iglesia local es un cuerpo independiente. Creemos que la iglesia es responsable al Señor solamente. No creemos en una jerarquía eclesiástica. Creemos en una iglesia que debe de ser independiente de las otras, pero al mismo tiempo podemos tener compañerismo con otras iglesias de la misma fe. Entonces, Hechos capítulo 6, versículo 3, dice la Biblia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fue la iglesia que decidió, en este caso, buscar a 7 varones en los cuales se les pudiera dar ciertos encargos dentro de la iglesia. No vino alguien más y dijo, hey, ustedes ¿qué están haciendo? Queremos que ustedes hagan estos cambios, crean en esto, no crean en esto. No, sino que es la iglesia de manera autónoma, que no buscamos, sino simplemente el que nos da dirección es Cristo y nada más. Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Hay ciertas cosas que a través de la iglesia solamente puede hacer. Por ejemplo, la iglesia solamente puede comenzar otras iglesias. No podemos tener a alguien que diga, yo quiero comenzar una iglesia, sino es una iglesia la que puede comenzar otra iglesia. Tiene cierta potestad, cierta autoridad, cierto poder, pero es la iglesia local. Es la iglesia que puede bautizar a los nuevos creyentes. Es debajo de la autoridad de la iglesia local que puede casar a un hombre con una mujer. Es a través de la autoridad de la iglesia local que podemos enviar misioneros. Es a través de la iglesia local que podemos nosotros dar, ¿cómo se llama esto? Siempre se me olvida cuando oramos por alguien y lo instituimos para que predique el evangelio. Ordenación es la iglesia. Aquí le voy a poner ordenación, estuve tratando de recordar esto, pero es la iglesia que tiene esta autoridad para ordenar a alguien para el ministerio. Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y
publicano. De tal manera que la iglesia tiene cierta o tiene esta autonomía local en donde se rige por sí misma y puede dentro de la iglesia tomar decisiones. Número 3, únicamente dos ordenanzas. Únicamente dos ordenanzas. ¿Cuáles son esas dos ordenanzas? El bautismo y la cena del Señor. Ahora, el bautismo es el bautismo por inmersión. Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. De tal manera que creemos que la Biblia solamente enseña dos ordenanzas. La primera de ellas, en Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué creemos en el bautismo? Bueno, porque está en la Biblia. Y que queremos nosotros seguir el bautismo como lo dice la palabra de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautismo en sí quiere decir ser inmerso, inmersión. Segundo, el siguiente ordenanza es la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Pero como estamos aquí comprimiendo todo, vamos a escribir estos versículos y vamos a pasar al siguiente. Amén. Nada más sumo uno, entonces creo que lo vamos a leer. Oye, entonces, pero conocemos la cena del Señor, en donde el Señor Jesús dice que tomó pan y dio gracias y dijo: haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Y estamos a través de esto esperando su segunda venida. Muy bien, número 3, tenemos únicamente dos ordenanzas: el bautismo por inmersión y la cena del Señor. Número 4, ¿cuál letra sigue? La letra T, la letra T. Total acceso a Dios, total acceso a Dios. Ahora, si ustedes buscan los distintivos bautistas, en este punto van a encontrar el sacerdocio del creyente, pero para algunos esto se complica y no podemos quizás entender muy bien, pero vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. A través de lo que la Biblia nos habla del sacerdocio del creyente, simplemente es esto: que en el Antiguo Testamento el sacerdote era quien tenía acceso. ¿Sí me escuchan? Bueno. Oye, total acceso a Dios, total acceso a Dios. Entonces, tenemos acá que 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces tenemos un acceso total a Dios. Todo creyente a través de la fe en Cristo tiene acceso directo a Dios y no necesitamos de nadie más. Jesús es nuestro intermediario, pero a través de Él tenemos acceso a Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos monos. Amén. Sí, así, más o menos. Acerquémonos al trono de su gracia. Tenemos acceso a Dios. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. De aquí es donde nosotros tomamos esta base de este punto, de uno de los distintivos de nosotros los bautistas. De tal manera que la iglesia bautista no nació hace 20 años y dijimos: ok, vamos a ver cuáles son algunas cosas que nos distinguen de las otras iglesias. No, sino que estos distintivos eran bases bíblicas que cristianos bautistas a través de los años, llámense bautistas, anabautistas, antes de ellos los otros
valdenses, y ahorita ya no recuerdo todos los nombres, que a través de los años, desde el Señor Jesús hasta nosotros, ellos consideraban estos distintivos algo importante. Ellos sabían lo importante que era decir, creemos en un bautismo y creemos en la cena del Señor. Para ellos era importante saber que tenían acceso directo a Dios. Alguien más decía, no, tú no puedes tener acceso directo a Dios. Necesitas de un sacerdote, necesitas de alguien más. ¿Quién eres tú para tener acceso directo a Dios? Y ellos decían, bueno, es que aquí está en la Biblia que yo tengo acceso directo a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo creyente a través de la fe en Cristo tiene acceso directo a Dios. No necesitas de un sumo sacerdote, no necesitas de un sacerdote, no necesitas de cierta cobertura, no necesitas de permiso de parte del pastor para decirle al pastor, pastor, necesito tener acceso a Dios. Tú puedes ir directamente a Dios y orar a Él. Cada creyente hoy en día es un sacerdote que puede entrar a la presencia de Dios directamente mediante el Señor Jesucristo, y no hay necesidad de ningún mediador humano. Esto era importante para los creyentes allá atrás y es importante para nosotros recordarlo. Número 5, ¿qué letra sigue? Y iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Hechos capítulo 2 versículo 41. Hechos capítulo 2 versículo 41. La membresía en una iglesia bautista local está reservada para individuos que han hecho un compromiso personal de fe en Jesús y han sido bautizados como creyentes. Entonces creemos que es a través de la iglesia local en donde una persona puede ser salva y bautizada, y de esa manera pasa a ser miembro de esa iglesia local. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De tal manera que esta doctrina, esta base bíblica no es algo que hace 50 años dijimos, bueno, sería excelente idea que cuando bauticemos a alguien que pase a ser miembro de nuestra iglesia. No, es algo que por siglos los cristianos bautistas y muchas otras iglesias también han tenido y han considerado y dicho, ok, para poder ser parte de una iglesia local, y en nuestro caso, en una iglesia bautista local, tienes que ser salvo y bautizado. Y en ese orden, no primero bautizado y después salvo. Primero tienes que ser salvo y después bautizado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si quizás alguien fue salvo a los 8 años y te bautizaste quizás a los 9 años, y después a los 15 años dijiste, creo que ni supe qué hice, y entonces reafirmas tu salvación y dices, ok, ahora sí, ya ahora yo tengo por seguro que yo soy salvo, y entonces pues ya te bautizas. No, te tienes que bautizar confirmando tu salvación. No que el bautismo te salva, pero el orden es, primero hay que ser salvos y luego hay que ser bautizados. Ahora, aquí hay 3 maneras de que en nuestra iglesia uno puede hacerse miembro de nuestra iglesia local. Número 1, a través del bautismo. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos a la hermana Vero que se bautizó. Ella le preguntamos, ok, hermana Vero, usted ya ha sido salva, cree en Jesús. Si usted llegara a morir, ¿a dónde iría su alma? Ella dijo que yo creo que al cielo, ya acepté a Jesús.
y entonces se bautizó el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy ella está entrando a la membresía de la iglesia. Número 2, ¿cómo más me puedo hacer miembro de aquí, de esta iglesia? A través de una carta de transferencia de membresía. Si alguien más es salvo en otra iglesia y es bautizado, bueno, queremos creer en su palabra y está bien, pero también podemos pedir si el pastor de aquella iglesia puede escribir una carta para que de una manera más fácil y una manera más oficial podamos decir, ok, ya conocemos al pastor, el pastor ya ha confirmado que sí realmente estaban ahí en esa iglesia y ahora se están cambiando a nuestra iglesia. Y la tercera manera es a través de su fidelidad en nuestra iglesia. En ocasiones hay quien, por ejemplo, algún hermano que estaba asistiendo a una iglesia y después quizás se desanimó, dejó de ir a esa iglesia, ya no tenía iglesia, estuvo fuera quizás algunos meses, algunos quizás años, y en el momento en que vienen a esta iglesia y les pedimos dónde asistía y tendrá alguna manera de darnos una carta de transferencia de membresía, y me dicen, no pastor, es que ya el pastor a lo mejor no sé, ya no está en la iglesia, a lo mejor era de otra ciudad. Y bueno, pedimos que simplemente estén aquí en nuestra iglesia de entre 6 meses y un año para ver a través de su fidelidad unirse a nuestra iglesia. Ok, Mateo capítulo 22 versículo 21, número 6, ¿qué letra sigue? S. Muy bien, separación de la iglesia y el Estado. Separación de la iglesia y el Estado. Estos distintivos los tengo yo a ver, déjeme ver si están acá, pero creo que no. Yo los tengo tengo otra Biblia, en donde ahí los escribí, y por el simple hecho de que cuando estaba en el Instituto Bíblico era nuevamente algo que dije, wow, no sabía eso, y qué bueno es saber que como bautistas tenemos ciertos distintivos y creencias de los cuales nos hacen no diferentes, no mejores, pero que nos podemos nosotros decir, ok, esto es lo que me diferencia de estas otras iglesias. Separación de la iglesia y el Estado. Mateo 22, 21 dice, le dijeron, el Señor Jesucristo pregunta de quién era la moneda, y ellos dijeron, de César. Y el Señor Jesús dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los bautistas abogamos por la separación entre la iglesia y el gobierno, reconociendo la autoridad y responsabilidad de cada uno en sus respectivos ámbitos. En otras palabras, no solamente hacemos esa diferencia entre la iglesia y el Estado, pero no vamos a decir, bueno, si el gobierno dice que paguemos impuestos, nosotros ¿por qué vamos a pagar impuestos? No, es más, el Señor Jesucristo dijo, ok, esta moneda es del César, da al César los impuestos, da al gobierno lo que pide el gobierno, y ¿sabes qué? Dale a Dios lo que pide Dios. La iglesia y el Estado entonces son dos entidades separadas y nunca deben controlarse la una a la otra. Creemos que el gobierno no debe de interferir en las decisiones de la iglesia, y como ya vimos también la iglesia es autónoma, pero también como iglesia no debemos de interferir o decir eso no me gusta de parte del gobierno. Ahora, si el gobierno dice no prediques, no ores, qué bueno, ni quería predicar, ni quería orar, ni quería leer mi Biblia. No, vamos a hacer lo que Dios me dice. Es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, número 6, entonces creemos en la separación de la iglesia y el Estado. En algunas de las épocas de los cristianos bautistas, esto era algo muy diferente, muy difícil. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno, tenía una autoridad y tenía un alto
ah, dentro de su gobierno manejaban la religión, lo que creían, y para muchos de ellos esto era algo que ellos levantaban y abrazaban y decían: nosotros creemos esto. Y el gobierno decía: no, tú no puedes creer lo que quieras, no puedes adorar a quien quieras, tú tienes que seguir lo que el gobierno te dice y tienes que hacer como el gobierno te manda. Y hubo cristianos que murieron en la hoguera. ¿Por qué? Por el simple hecho de decir: yo voy a hacer lo que Dios me dice. Y bueno, y número 7, la palabra... falta otra. Ok, 8, ¿verdad? Número 7, todo individuo tiene libertad de conciencia. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Romanos 14:5. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona tiene la libertad para interpretar personalmente las Escrituras y seguir su conciencia en asuntos de fe. Por eso es que traemos la Biblia a nuestra iglesia. Por eso es que el pastor no dice: ¿saben qué? De aquí en adelante nadie puede leer la Biblia, yo solamente puedo leer la Biblia y interpretarla. ¿Y se acuerdan en años pasados? Los de 80 años para arriba, ¿sí se acuerdan? Que había alguien que daba la liturgia y a espaldas, y era prohibido para los cristianos y la gente y los seguidores leer la Biblia. ¿Cuántos sabían que era prohibido leer la Biblia? ¿Saben por qué? Porque la iglesia no quería que la gente descubriera que lo que la iglesia decía muchas veces iba en contra de lo que la palabra de Dios decía. Y entonces, cristianos de antaño, de hace 80 años, de hace 100, de hace 500, de hace 1000 años y más, ellos creían en que todo individuo tiene esta libertad de conciencia. Romanos 14:5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y vean lo que dice el versículo 12: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La iglesia no puede controlar lo que tú debes de hacer o pensar. El pastor predica y te regaña y te exhorta, pero es de ti el seguir o no lo que dice la palabra de Dios. Cada persona tiene la libertad de interpretar personalmente las Escrituras a través del Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que cuando el pastor está predicando y el pastor dice algo, tú lo debes de checar y decir: ok, sí, ahí es lo que dice la Biblia y vamos a seguir lo que dice la Biblia. Los bautistas creemos entonces que cada individuo tiene libertad de creer como su conciencia lo dicte. Una persona no debe de ser forzada a creer nada en contra de su voluntad. Y esto era algo que bautistas muy atrás sabían lo importante que era esto, que no podían ser empujados a creer algo si no estaba dentro de la palabra de Dios. Y cuando ya estaba acá dentro de la palabra de Dios, uno lo tenía que leer y revisar y decir: ok, solamente quiero asegurarme que esto es lo que la palabra de Dios dice. Tenemos libre albedrío para nuestra salvación y tenemos esta libertad de conciencia para analizar y creer y a través del Espíritu Santo decir: ok, Señor, eso es lo que tú me estás diciendo, ok, lo voy a hacer. Número 8, última letra, es la letra A. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos falta? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? Vámonos. Ok, Filipenses 1:1. No es la palabra ámonos. Acepta solamente 2 oficios. Son los 2 oficios. Acepta solamente 2 oficios. Filipenses 1:1 dice acá: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos,
con los obispos y diáconos. La palabra obispo y pastores es una palabra intercambiable que nos habla acerca de el que está puesto en la iglesia como autoridad de parte de Dios. El rey de los pastores y pastor de pastores es Jesús, pero de ahí creemos, ¿verdad?, que cada iglesia debe de tener un pastor y la iglesia además debe de tener diáconos. La palabra diáconos quiere decir servidores. Y bueno, en parte los sugieres son servidores, pero también como iglesia debemos nosotros tener diáconos. Y ese es el siguiente paso a dar en nuestra iglesia. Primera de Timoteo, no vamos a ir ahí, pero Primera de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos habla acerca de los pastores y las características que un pastor debe de tener. Y no vamos a ir ahí porque quizás yo no tengo alguna de estas características. No, estamos apurándonos. Y Primera de Timoteo capítulo 3 versículos del 8 al 13 nos habla de las características que un diácono tiene que tener. Y ahí están. Estos son los 8 distintivos bautistas. Porque alguien ya dijo, vámonos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.